transmisión. ¿Cómo llegó bien con la lluvia? No, perfecto, sin ningún problema. ¿Verdad? Eso es lo que yo digo. Tenemos techo, ventanas, ruedas. Y podemos venir, y eso que tengo el pie malo y así todo, vengo acá precisamente para participar con todos ustedes porque es un día histórico para Colombia y para América Latina. Bueno, ¿y por qué es tan importante? Porque usted dice que es histórico. Mira, es histórico porque por primera vez en muchos años para una elección presidencial no tenemos dos alternativas fuertes de candidatos, sino incluso por primera vez tenemos 5, tenemos para todos los gustos. Y cada uno de ellos ha sido de alguna manera observador y participante de la historia política reciente de nuestro país. En ese orden de ideas, hoy por hoy, encontramos 5 vertientes, 5 ideas, 5 conceptos, 5 administraciones políticas a las que efectivamente los colombianos tomarán la decisión el día de hoy de para dónde irá la Colombia en los próximos 4 años. Doctor Escobar, pero uno solo va a llegar a la casa de Nariño. ¿Usted cree que habrá una segunda vuelta o contempla la posibilidad de que esto se pueda decidir por uno de los 5 candidatos en el día de hoy? Pues mira, todos los análisis y observaciones que se han venido haciendo durante los últimos 60 días permiten entender de que definitivamente habría una segunda vuelta. Hasta hace efectivamente 2 meses pensábamos que no lo habría, dada la gran expectativa y el resultado que obtuvo precisamente, por decirlo así, en una primaria del Centro Democrático, el candidato Iván Duque, y daba a entender que para ese momento había una enorme posibilidad de que esto se fuera en primera vuelta. Sin embargo, los candidatos contrincantes han venido fortaleciéndose en las últimas 5 o 6 semanas y esto permite entender de que Colombia definitivamente va para una segunda vuelta. La sorpresa es quién pase para esa segunda vuelta. Las encuestas indican que será Gustavo Petro de Colombia Humana. ¿Usted cree que a lo mejor están equivocadas estas encuestas? A ver, yo creo que otro de los 3 candidatos. Mira, yo creo que para todos ha sido una gran enseñanza lo que ha sucedido en los últimos años en materia de encuestas, no solamente aquí en los Estados Unidos, en Colombia, en Francia, en Argentina, en fin, todo ha sucedido. No pegan una últimamente las encuestas, qué fenómeno tan extraño. Es algo curioso, sí. Ya luego hablaremos del tema de las encuestas, que puede ser ese fenómeno. Pero hoy por hoy las encuestas sí, efectivamente permiten entender para ciertos analistas de que sería la dupla Petro-Duque, pero también hay otros analistas que, viendo lo que ha sucedido en las últimas 2 semanas y particularmente en esta última semana, permitirían ver que puede haber una enorme sorpresa y que probablemente un Fajardo o un Vargas de la Llera pudiera ser el que hiciera el sprint final, como diríamos en términos ciclísticos, que diera una sorpresa para llegar a la segunda vuelta. Estamos conversando con Sergio Escobar, analista político, y se hablaba precisamente de que no necesariamente el país estaba dividido, como nos quieren decir, en esos 2 polos claramente identificados entre la izquierda y la derecha, sino que hay un gran número de votantes que están más ubicados hacia el centro. Y que sería precisamente ante el temor de lo que representaría una posibilidad de triunfo de la izquierda que representa a Gustavo Petro, en una segunda vuelta iría un candidato más moderado y el candidato Iván Duque, que sin duda, bueno, pareciera que tiene el favor del votante mayoritario de Colombia. ¿Cómo lo ve usted, don Sergio? A ver, yo pienso que definitivamente cuando estamos en época de elecciones se percibe, y es natural, una cierta división social por las diferentes tendencias políticas que tiene el electorado colombiano. Por lo tanto, pues hablar de división, sí puede existir una división, no necesariamente podemos estar pensando que sea de una extrema izquierda y una extrema derecha, porque también existe... No, pero eso es lo que la prensa nos señala, que es la extrema izquierda contra la extrema derecha. No, yo no lo veo así, porque existe también un núcleo importante de la sociedad de centro y los indecisos, que son los que van a inclinar finalmente la balanza en el día de hoy. Por lo tanto, en ese orden de ideas, sí creo que existe obviamente una división, y el candidato que llegue a ganar para gobernar a partir del 7 de agosto desde la Casa de Nariño, efectivamente tiene como una misión principal aglutinar a todos los colombianos. Y por ejemplo, ya hemos escuchado del candidato Duque, que ha mencionado que él pretende
efectivamente aglutinar a todos estos colombianos que voten y no voten con él, porque al fin y al cabo él va a ser el presidente de todos los colombianos, como sería de cualquier otro de los candidatos. Ahora, en ese aspecto también se habla, tratan de asustar al electorado, ¿no? Tratan de asustar al electorado con pases de factura, con vamos a hacer pagar a los que decidieron esto, vamos a hacer pagar a los que decidieron lo otro. ¿Cuál usted cree que debe ser la visión del próximo presidente de Colombia? ¿Una visión un poco más conciliadora, un poco más veamos hacia el futuro, no volvamos hacia atrás? ¿O sí vamos a enmendar lo que en estos últimos años ha sido pues cuestionado por algunos sectores, en algunos casos mayoritarios en Colombia? ¿Cómo lo ve usted? Pienso que cualquier presidente que llegue para el 7 de agosto va a tener que hacer correctivos de las cosas que no están funcionando actualmente y tener que mirar obviamente hacia futuro. Pero en el caso del proceso de paz, por ejemplo, puntualmente, ¿qué me dice usted de eso? Porque eso fue, fue un proceso un poco, digamos, cuando menos extraño, como se llevó, porque votaron que no, pero fue sí, fue un medianamente no, pero un medianamente sí, y al final fíjate lo que ha pasado. No, ahí hay que ser muy claros que ganó el no. Okay. Eso sí tenemos que tenerlo muy claro que ganó el no. Pero sí y hubo una manifestación mayoritaria. Claro. De esa, pero igualmente lo implantaron. Ganó el no, pero igualmente ahí están. Sí, utilizaron otro tipo de instrumentos jurídicos que para no que fue se pudieran... Que no fue el no. Que no fue el no. Correcto. Gana el no, pero no se opera con el no. Entonces... hay que hacer unos correctivos. En absoluto, no hay, podríamos decir que no hay un solo colombiano de bien que no quiera efectivamente que el proceso de paz funcione, solamente que hemos observado muchas voces diciendo es que la paz se necesita, solo que no así. Y ese así hay que hacerle ajustes. Y ha habido efectivamente observaciones, unas más intensas que otras, de todos los candidatos mencionando que efectivamente hay que hacer algunas observaciones con respecto a ese proceso que se está implementando. Pero no hay marcha atrás, es lo que nos dice usted. Yo pensaría que no hay marcha atrás, pero sí hay que hacerle definitivamente muchos correctivos, porque es que es más, miren lo que ha venido sucediendo en los últimos el último mes. Dos situaciones se dieron. Una, el señor Santrich, efectivamente, lo agarraron haciendo temas completamente ilícitos después de haberse aprobado el proceso de paz, y ya saben ustedes que está recluido, así sea en un convento episcopal. Y segundo, el mismo gobierno, efectivamente, quienes estaban administrando los recursos del Fondo para la Paz no lo estaban haciendo de forma correcta, y la comunidad internacional reaccionó de una manera vehemente ante esta situación, porque eran recursos que venían del exterior. O sea que internamente hay problemas que hay que solucionar. Ahora fíjese, estamos conversando con Sergio Escobar, analista político colombiano. Le agradecemos enormemente que esté hoy con nosotros pues, y que haga esta convocatoria, el voto de los colombianos. Fíjese, Colombia se convirtió nuevamente en el exportador número 1 de cocaína del mundo. Durante la administración del presidente Uribe se había controlado notablemente el tema de la droga en Colombia. Parte de este proceso de paz llevado adelante por el presidente Santos. O sea, el tema de la paz es un tema que vende. Doctor, ¿quién no quiere la paz? ¿Quién no quiere la paz? Todos queremos la paz. Es un tema que, bueno, que todos, evidentemente, hasta en la vida personal lo que quieres es la paz, tener una vida tranquila. Bueno, sin embargo, el negocio de la droga sigue operando, según demuestran pues y explican importantísimos analistas colombianos, siguen operando desde la fila de la guerrilla colombiana. Además hay un gran tema de impunidad en Colombia, ¿no? Hay un gran tema de impunidad que molesta a los colombianos. El que si hay una manera de cerrar heridas es precisamente con justicia. Entonces los colombianos sienten que no hay justicia, que hay impunidad y que en fin de cuentas, para redondear la idea, los guerrilleros siguen, o exguerrilleros, ahora llamados progresistas y políticos, siguen en el negocio de la droga. Pero además de eso, son gente que tienen muchísimos recursos económicos guardados a través de sus afectos en distintos países del mundo. Y los colombianos también se preguntan qué va a pasar con eso. Le dejo allí. ¿Eso se puede arreglar? ¿Cómo hacemos? Todo lo que, no lo tiene fácil el próximo presidente. Sí, no la tiene fácil, y obviamente el mapa que tú nos pones es muy acertado de todas las observaciones que se le ha venido dando al manejo del narcotráfico interno en Colombia.
y el próximo presidente va a tener que tomar unas decisiones extraordinariamente fuertes y contundentes para enviar un mensaje no solamente a nivel interno al país, sino antes también a la comunidad internacional. ¿Ha habido falencias? Sí, ha habido falencias. Se pensó que si se desarrollaba un procedimiento X, el procedimiento Y saldría por default y eso no fue así. Es que todo hay que trabajarlo. Entonces, ¿a qué voy? Sí, existen dudas sobre los procedimientos de justicia. Ustedes ya han visto efectivamente las críticas que hay contra la JEP, que efectivamente no ha sido el instrumento más idóneo que ha podido entrar en funcionamiento, en verdad, para poder tratar estos temas. Segundo, queremos también dar a entender que si bien el narcotráfico todavía existe en Colombia, no podemos negar y estamos muy preocupados por ese tema de la gran influencia que están teniendo los carteles de origen mexicano en el manejo hoy por hoy de ese negocio desde Colombia. Ese es un asunto que ha venido involucrando, por fortuna, una cooperación internacional en donde están involucrados los gobiernos de Estados Unidos, de México, con el fin de trabajar de manera conjunta contra este tipo de flagelo. Ahora, la nueva dirigencia de los exguerrilleros, Sí. percibimos que existe algún grado de división interna entre ellos. Hay unos que están efectivamente más orientados a buscar soluciones, aunque no se les nota con mucha fuerza, pero uno ve y escucha con sus frases y sus comportamientos que no están tan radicales como otros que incluso decidieron nuevamente regresar a las selvas colombianas. Y entonces creemos que también existe una división interna sobre ese tema de cómo es el manejo del posconflicto con el negocio del narcotráfico. Los Angeles Times tienen un titular interesante sobre las elecciones en Colombia. Dice Los Angeles Times que estas elecciones pudieran poner en peligro el proceso de paz, un ángulo que no sé si representa la visión de todos los grandes medios de información aquí en Estados Unidos, donde viven tantos colombianos. ¿Cómo va a recordar la historia, doctor, al presidente Santos? ¿Cómo pasa el presidente Santos a la historia? El presidente Santos en sus propias palabras ha mencionado que él gobernó... ¿Se mereció el Nobel, cree usted? Gobernó no siendo popular, pero sabiendo que tenía que hacer algunos ajustes. Yo pienso que fue muy valiente en tomar la iniciativa de iniciar un proceso de diálogo con una guerrilla tan antigua como es las FARC. Los resultados de esta negociación son los que los colombianos no se sintieron como muy representados y creo que ahí fue la mayor falla de la actual administración. No haber socializado adecuada y prudentemente con toda la comunidad, con todas las fuerzas vivas del país sobre este proceso. Creerse o llevarse solamente que el gobierno lo podía hacer solo, creo que era un enorme problema. Si bien para eso votamos por elegir a unos gobernantes en los cuales nosotros delegamos ciertas autoridades, también es cierto que para temas tan complejos, tan históricos y tan profundos, sí se debió haber socializado mejor este asunto y por eso hoy vemos este tipo de reacción tan negativa con el tema de la paz. Si se mereció o no se mereció el Nobel, eso no deja de ser una discusión, algo con todo respeto medio cursi. Yo pensaría que el premio Nobel lo debió haber compartido con otros personajes de la política colombiana que también participaron con anterioridad en estos procesos. Sí, porque esto no se ha llegado así ahora en 24 horas, esto tiene años. Sí. Ha habido varias iniciativas para lograrse eso. Eso es correcto. Déjame hacerle una pregunta con su experiencia además. ¿Qué le parece a usted el ingreso de Colombia a la OTAN como socio global? Nuevamente, amigo oyente, socio global de la OTAN son los que desarrollan cooperaciones con la Organización del Tratado del Atlántico Norte en áreas de interés mutuo. Ahí estamos hablando de grandes desafíos en materia de seguridad en países emergentes, en democracias emergentes. También algunos contribuyen activamente a las operaciones de la OTAN, ya sea también militarmente o de alguna otra manera. De manera que ahí hay países como Australia, Japón, Corea del Sur. O sea, ser socio global. ¿Cómo le parece a usted el ingreso o el anuncio de la posibilidad de Colombia como socio global a la OTAN? Pues de verdad sí fue un anuncio sorpresivo en medio de, obviamente, del final de estas elecciones, por lo tanto
es una noticia que no ha tomado el suficiente cuerpo dentro de los analistas internos. Sin embargo, yo entiendo a la actual administración liderada por el presidente Santos que quiso internacionalizar mucho a Colombia después de haber estado nuestro país en el ostracismo, sinceramente, de la comunidad internacional, y poder estar activos en diferentes organismos internacionales, y dos de ellos muy bien destacados a nivel mundial, como es el caso de la OCDE en los temas económicos y sociales, y obviamente el tema de la OTAN, pues siempre generan de que estamos nosotros avanzando en una serie de diplomacia muy moderna, y que eso va a generar dividendos al país. Y activa, Y muy eso, activa. y es activa. Eso vamos a ver solamente los resultados después, porque por ahora suena muy rimbombante estar como miembros de la OCDE, Pero muy rimbombante. a nivel regional, que Colombia yo ingrese creo que va a es haber importante análisis frente a desafíos como el de Venezuela, ¿no? Sí, yo recuerdo hace muchos años que ya hubo un país que estuvo de América Latina que estuvo vinculado con la OTAN, que fue la Argentina en la época de Menem, entre otras cosas. No Es sé, senadora. ¿eh? No, le escucho. Sí, fue Menem con Argentina, sé que no lo fue después. Ahora está Colombia supuestamente tocando esa puerta, y quizás eso le vaya a generar algún tipo de interrogantes por parte de sus socios de América Latina, en qué va a consistir ese tipo de vinculación, qué tipo de trabajo, qué tipo de influencia, cómo los puede afectar o cómo les puede favorecer. Entonces todavía hay muchas preguntas para analizar dependiendo de cómo vaya a ser ese tipo de vínculo. ¿Cómo evoluciona esto? 10:23, vámonos rápidamente para Colombia. Tenemos a la senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático a esta hora en línea. Qué bueno saludarla. Somos Ricardo y Lourdes desde Miami. ¿Cómo estás, María Fernanda? Hola, ¿cómo estás, Lourdes? Hace tiempo Que no